Quedamos entonces en que vamos a calcular campo eléctrico que crea un anillo cargado, como el que se muestra en la figura. Pero el campo eléctrico creado por este anillo, ¿no es cierto?, lo vamos a cuantificar para puntos del eje Z, ¿no? El resultado que obtengamos lo aplicamos solamente para puntos que están contenidos en el eje de simetría del anillo, en este caso el eje Z. Esta fórmula no nos va a servir si queremos calcular campo eléctrico puntos que están fuera del eje Z, porque esa situación es más compleja y escapa a la matemática que se maneja en el curso. El anillo de radio R mayúscula lo suponemos provisto de una densidad de carga lambda constante. Recordemos que el lambda representa la densidad de carga lineal, carga por unidad de longitud. Como les dije, este anillo, ¿no es cierto?, cargado uniformemente, lo suponemos en el plano XY con su centro en el origen. Para calcular el campo eléctrico en puntos del eje Z, nosotros elegimos un punto P en el eje Z de coordenada 0, 0, Z y calculamos el campo eléctrico que genera en ese punto un elemento diferencial de carga dQ. Tenemos que elegir entonces, este es un procedimiento común, tenemos que elegir un elemento diferencial de carga dQ en el anillo, este que está acá indicado, dQ. Ese dQ es lambda por dL. En este caso lo vamos a poner dQ igual lambda por R de teta, puesto que este elemento de longitud de L, ¿no?, el que yo estoy indicando aquí, este de L, ese, que es un elemento diferencial de longitud, donde está la carga de Q, este de L es igual al radio del anillo multiplicado por el ángulo de teta, el ángulo de centro subtendido por este elemento diferencial de longitud. Y el de Q me queda lambda R de teta. Entonces, este elemento diferencial de cargas de Q, este que está aquí, me crea, ¿no?, en el punto P, este de Q que está aquí, me crea en el punto P un elemento diferencial de campo de E, vea la primera expresión a la izquierda, este de E, ese de E, igual a K por dQ por R menos R' dividido por el módulo de R menos R' al cubo, que es el campo de una carga puntual. Acá el R es el vector que va desde el origen al punto P. El R' es el vector que va del origen al elemento de carga de Q. Para acá, de aquí para acá. ¿Ve? Este es el R'. De aquí para acá. ¿Ve? Entonces la R', nosotros lo vamos a escribir como R rotongo. El R lo vamos a escribir como Z catongo. Y el de Q lo escribimos como lambda R de teta. Y entonces calculamos módulo de R menos R' al cubo. Obviamente eso nos va a dar R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. Y esas expresiones las reemplazamos, ¿no es cierto?, aquí, ahí, en esta expresión. Ahí.
de E nos queda K, lambda R, Z catongo menos R rotongo de teta, y dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3/3. Eso es fácil de calcular eso. Hay que fijarse en la figura nada más. Y entonces, esto nos da el elemento diferencial de campo en el punto P, esta expresión. Pero ese es el campo que crea solamente el elemento de carga de Q. Si quiero ver todo el anillo, tengo que hacer la contribución de todos los elementos de carga de Q. Vale decir, integrar esta expresión a lo largo de todo el anillo. Y eso es lo que se hace en la última línea. E igual lambda KR, que son constantes, integrales entre 0 y 2pi de Z catongo menos R rotongo de teta, dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3/3. Y hay que integrar eso. ¿Ve? Cuando uno va recorriendo el anillo, ¿no? A ver, fíjense bien. En esta expresión, ¿no? La función integrando, la función que está dentro, ¿no es cierto?, de la integral, el Z catongo menos R rotongo, dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3/3. Esa expresión. Sin el de teta, ¿listo? Esa expresión, porque esa es la función integrante. En esa función, el Z es constante. No cambia porque es en la coordenada del punto P, que es el punto de observación. El R también es constante. El catongo es constante. Así, R, Z y catongo son constantes. Cuando yo voy recorriendo el anillo, cuando voy variando, ¿no es cierto?, según la variable teta, cuando vamos recorriendo el anillo en el plano XY, ¿no?, todos los parámetros que están involucrados son constantes, salvo el rotongo. ¿Ve? Entonces, en esta expresión, yo tengo que calcular solamente, ¿no es cierto?, tengo que ver qué pasa con rotongo para poder hacer el cálculo allí. ¿No? Entonces, el R cuadrado más Z cuadrado al 3/3 es constante, sale fuera la integral. Y me queda integral de Z catongo menos R rotongo de teta. El Z catongo también es constante. Y entonces, cuando integro entre 0 y 2pi, el único que me complica un poco es integrar entre 0 y 2pi el menos R rotongo de teta. Pero la integral entre 0 y 2pi de menos R rotongo de teta, eso es 0. ¿Listo? 0. Aquí lo vemos. ¿Ve? La integral entre 0 y 2pi de rotongo de teta, ¿por qué es 0? Porque el rotongo es coseno teta y tongo más seno de teta j tongo. ¿Ve? Un vector unitario. Y eso multiplicado por de teta. Pero cuando yo integro coseno teta de teta, obtengo seno teta. Y si le evalúo entre 0 y 2pi, me da 0. Y cuando integro seno teta, me da coseno teta. Y si lo evalúo entre 0 y 2pi, me va a dar 1 menos 1, 0 también. Y así entonces, la integral sobre rotongo se me anula. ¿Y eso qué significa? Que solamente tengo que integrar la parte que corresponde a z catongo de teta. Por eso yo saqué toda esta expresión fuera de la integral y puse integral, ¿no es cierto?, entre 0 y 2pi de 2 teta nada más. La integral entre 0 y 2pi de teta me da teta. Me da 2pi nada más. ¿Listo? Entonces, como la integral es entre 0 y 2pi de teta me da 2pi, el campo eléctrico E me queda dado por esa expresión. Ahí. E igual K QZ, dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3/2, ¿no es cierto? Según catongo. Es la única dirección que tiene. El campo en el eje Z tiene la dirección de catongo. Ese Q mayúscula
es la carga total del anillo, que equivale a lambda por 2πr. Fíjese que este campo está calculado solamente para puntos del eje Z. Si ustedes miran la figura que está a la derecha, en la superior, ahí se le muestra una gráfica de las líneas de campo en todo el espacio del anillo, pero eso es para todo el espacio. Ese cálculo numérico no lo tenemos, no lo vamos a hacer. Pero durante como las líneas de campo, ¿no es cierto?, salen del anillo y se van curvando en el espacio tendiendo a infinito. Entonces el campo es más o menos de una estructura compleja matemáticamente, ¿no? Entonces, es más o menos para que usted se fije una idea de cómo es el campo en el espacio. Nosotros solamente tenemos fórmula aquí para calcular campo E en el eje Z, en este eje, ahí. Solamente en estos puntos, aquí, nada más. Fuera de ese punto, no sé, no lo vamos a hacer. Les dejo como tarea que analicen esta formulilla. En la figura inferior está un gráfico de E en función de Z. ¿Listo? Cómo va cambiando el campo en la medida que el punto se va moviendo en el eje Z. ¿Listo? Ahí está la gráfica de la dependencia de E en función de Z, pero está puesto en función de Z partido por R, por razones de facilidad de cálculo nada más, ¿no? Observe que hay puntos en los cuales el campo tiene un valor máximo. En el centro del anillo el campo es 0. Si nos alejamos del centro, el campo empieza a aumentar aproximadamente en forma lineal, hasta alcanzar un valor máximo, ¿ve?, tanto por sobre el anillo como por debajo del anillo. Y después comienza a decrecer. Le queda como tarea observar que, calcular que para Z igual más menos R raíz de 2 partido por 2, el campo es máximo. Y que, ¿no es cierto?, en esos puntos, en Z igual R por raíz de 2 partido por 2, el campo tiene ese valor, E máximo. 2kq partido por 3 elevado a 3 medio, R cuadrado. Esos valores están puestos allí nada más, no están deducidos, pero se los dejo de tarea para que ustedes los deduzcan. Quedan dos cuestiones pendientes, ¿no? Campo eléctrico de un disco y campo eléctrico de un plano. El caso del disco, igual que el... Profe, ¿y el de la diapo atrás, qué era? ¿Qué campo eléctrico era? ¿Cuál? ¿Este? ¿Ese? De un anillo, de un anillo. Ah, de un De ese anillo. anillo. ¿Listo? Hay que tener la diferencia, ¿listo? ¿Qué Y, diferencia claro, el tiene? anillo tiene la carga solamente, el anillo es un anillo, entonces la carga está en el anillo. Pero en el caso del disco, la carga está en todo el disco, ¿me entiendes? ¿Vamos? Ah, vale. Desde Z igual 0 hasta R, desde el origen hasta R. Entonces la carga está distribuida en una superficie. Es como cargar solamente la periferia de del círculo, es el anillo. Si la carga está en la periferia del círculo, es el anillo. Si la carga está en todo el círculo, ese es el disco. El campo eléctrico del disco Profe, lo entonces calculamos, el digan, otro, el cuadrado no tenía superficie. no, solamente los alambres, nada Ah, más. vale. Ahora, si usted quiere calcular el campo eléctrico de un cuadrado, de una superficie cuadrada, también lo puede hacer. ¿Listo? Solo que se le va a complicar un poquito el cálculo. Pero lo puede hacer, ¿no? ¿Estamos? Utilizando, puede calcular el campo eléctrico de una superficie cuadrada en el eje de simetría del cuadrado, usando ese resultado. Ese le va a servir. ¿Listo? Ese resultado uno lo puede hacer. Podría preguntarlo.
Me dio una buena idea. Pero no lo voy a hacer porque es muy largo el cálculo. Es muy largo el cálculo. Ahora a lo mejor se lo puedo dar como tarea para que lo hagamos. ¿Listo? Ahí sí. Ahí veremos. Si después hay casos complicados, entonces le puedo dar una tarea ahí para que demuestren sus habilidades y destrezas matemáticas, ¿no? A ver cómo anda la formación. Entonces aquí el disco es el que está de color oscuro. Pero ahora la carga está en la superficie, en una superficie. Ya no hablamos de una densidad de carga lineal o carga por unidad de longitud. Ahora tenemos que hablar de una densidad de carga superficial, sigma, carga por unidad de área. Entonces ahora la distribución de la carga en el disco, ¿no?, se caracteriza mediante una densidad de carga superficial, sigma, de Q a de A, carga por unidad de área, que para nuestro caso la vamos a suponer constante. ¿Ve? Pero uno puede tener variaciones. Puede tener un disco con la mitad de la carga positiva y la otra mitad negativa, por ejemplo. Y en cada caso esas densidades de carga serían también constantes. La mitad del disco está con carga positiva constante y la otra densidad de carga negativa constante. Puede calcular el campo eléctrico igual, ¿no? ¿Listo? Usa estos resultados. Lo que vamos a hacer otra vez es calcular campo eléctrico, pero ahora en puntos del eje de simetría del disco, que es el eje Z. Y procedemos, ¿no es cierto?, igual que en el caso anterior. El punto P, que es el punto genérico donde vamos a calcular el campo, es el punto 00Z del eje Z. Ahí está. Y elegimos, ¿no es cierto?, un elemento diferencial de carga de Q. Está indicado allí con color rojo, ¿no? ¿Ven? Esa carga de Q está contenida en un elemento de área de A. Entonces la carga de Q será igual a sigma por dA. Este dA, este elemento diferencial de A, lo podemos expresar en función de coordenadas polares planas. ¿Ven? Teniendo en cuenta que esta distancia que está aquí, esta es ρ, ¿no? ρ. Y ese ángulo que está aquí, el ángulo que subtiende es de teta. Entonces el de A será ρ de teta, ¿no? Es un elemento diferencial de área expresado en coordenadas polares planas. Es un resultado siempre común, ¿no? Entonces, ¿no?, este elemento diferencial de carga de Q, que está aquí el de color rojo, ¿no?, es una carga de Q que está en ese pequeño elemento de área. Esta carga de Q me crea en el punto P un elemento diferencial de campos de E, que está indicado por el color rojo. El vector rojo, ese que está ahí, ese es el elemento de campo diferencial de E que crea la carga de Q. Este de E vale lo siguiente. Es carga puntual. K, R menos R' de Q partido por R menos R' módulo elevado a 3 medios. ¿Ves? Lo mismo de siempre. Si cada vez que calculamos con elementos diferenciales de carga que se comportan como cargas puntuales, ese es el campo que vamos a usar, siempre, campo de carga puntual. Solo que ahora el R, ¿no es cierto? El R, ¿cuál es el R? El R es el vector que me define la posición del punto donde voy a calcular el campo, este es el R, ese que está ahí. Me indica dónde voy a calcular el campo. Es el Z catónico. Y el R' va del origen al elemento de carga de Q. De aquí para acá. Este es el R'. Ese R' lo ponemos como rotongo. ¿Listo? Y el de Q, que es sigma de A, lo ponemos como sigma ρ de teta. Entonces ahora vemos que R menos R', vale decir, ese R, este que está aquí,
menos R' me da esto. Z catongo menos Rho rotongo. Y además, el módulo de R menos R' elevado a 3 medios, ese va a valer Z cuadrado más Rho cuadrado elevado a 3 medios, igual que en el caso anterior. Así que ahí tengo yo la expresión para el DE. Ahí me queda la DE en función de las variables Z, Rho, ¿no es cierto?, y teta. Y ahora hay que integrar. Y integrar eso sobre todo el disco. Sobre todo el disco. Entonces, ojo con esto porque aquí está resumido el cálculo, chiquillos. ¿Listo? Está resumido. Yo tengo que integrar de... Me queda E integral de K sigma integral, de ahí está toda la función integrante. Las variables de integración son Rho y teta. ¿Listo? Rho y teta. Entonces voy a integrar primero sobre teta y después integro sobre Rho. Cuando integro sobre teta, todas las cantidades son constantes, salvo el rotongo, el único. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Ese. Cuando integro sobre teta, integro rotongo de teta, nada más. ¿Y por qué? Porque cuando integro sobre teta, voy barriendo todo el disco, ¿listo? Toda la superficie, voy variando el ángulo teta. Y cuando voy variando el ángulo teta, el Z, el Rho, permanecen constantes. No los cambio. Pero el rotongo me va cambiando. ¿Cómo me va cambiando? Según esto, lo que vimos anteriormente, ¿ves? Integral entre 0 y 2pi de rotongo de teta. ¿Ves? Ese es el mismo. Entonces, cuando integro sobre teta, la integral de rotongo de teta me da 0. ¿Y eso qué significa? Que el campo tiene una componente radial nula. La componente, según rotongo, es 0. Y entonces, ¿no es cierto? Ahora solamente tengo que integrar, ¿no es cierto?, la parte que tiene z catongo. ¿Ves? Como la integral de teta me da 2pi, ¿no? Me queda al final E igual 2pi K sigma integral entre 0 y R de Z dividido por Z cuadrado más Rho cuadrado elevado a 6 medios. Esto es lo que tengo que integrar. Y si lo integro, me da este resultado que está aquí. ¿Ves? Ahí, eso que está acá. Esa expresión 5 nos da el campo eléctrico de este disco para puntos del eje Z. Exactamente. Vale 2pi K sigma Z partido por módulo de Z menos Z partido por raíz de R cuadrado más Z cuadrado. ¿Vamos? Ahí está el campo total, pero solamente en puntos del eje Z, no fuera del eje Z. Al igual que el caso del anillo, nosotros no calculamos el campo en puntos que estén fuera del eje Z, sino solamente en el eje de simetría. Usted puede ver, y lo voy a preguntar ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico en el centro del disco? Ahí, en ese punto. ¿Qué pasa con este campo eléctrico E si lo evalúo en el centro del disco? ¿Alguien me puede decir cuánto es? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es el valor del campo en el centro del disco? ¿0? No, señor. ¿Cuánto vale Z dividido por módulo de Z en el centro del disco? Porque en el centro del disco Z igual 0, ¿o no? Si nos ubicamos en el centro del disco, la coordenada Z vale 0. Pero entonces, ¿cuánto vale Z partido por módulo de Z
en el centro del disco? A ver. A ver. Don Joaquín Berríos. ¿Cuánto vale Z partido por módulo de Z en el centro del disco? ¿Está allí, Joaquín? Sí. Dígame, ¿cuánto es? No sé, profe. ¿Cómo no vas a O sea, saber, había Joaquín? cosa que voy a decir indefinido, pero no. Sí, indefinido, bien. ¿Por qué 0 partido por 0? Ah, ya. Claro, sí, indefinido, no está indefinido, no está definido. Entonces, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que en el centro del disco el campo está indefinido. ¿Ve? No podemos saber cuánto es, porque nuestra fórmula nos dice que Z partido por módulo Z, ¿no es cierto?, para Z tendiendo a 0, está indefinida, ¿no? Esa función está indefinida en ese punto. Sí tiene valores finitos para puntos que están fuera de Z igual 0, ¿listo? Pero no para ese punto. Y listo el caso del disco, ¿ves? Mire, uno podría tomar este disco, ¿no es cierto?, y dividirlo en 4 cuadrantes. ¿Ve? Aquí, 4 cuadrantes. ¿Eh? Por ejemplo, son cosas que uno puede hacer, pues. Entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, este cuadrante 1, este otro cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. A este le podríamos poner más sigma a este cuadrante, a este menos sigma, a este más sigma y a este menos sigma. Y calcular el campo allí, en el punto P. Esa es una variante de esto. Y yo evalúo habilidades y destrezas para hacer esto, ¿no? Profe, si yo coloco mi punto medio, por ejemplo, en cualquier otro lugar ¿Cuál punto? del disco, Si usted quiere calcular, por ejemplo, en otro punto que esté en el disco, pero fuera del disco, sí, entonces escapa el resultado, no puede aplicarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este resultado solamente se aplica a puntos del eje Z, no puntos que están fuera del eje Z. ¿Me entiende la idea? Entonces, si usted quiere calcular el campo, por ejemplo, en puntos del disco que no sean del eje Z, no puede hacerlo con esta fórmula, porque no es válida para esos puntos. Yo puedo calcular valor de campo, ¿no es cierto?, en estos puntos del eje Z, en esto que estoy indicando, solamente en eso, del disco para arriba y del disco para abajo. Pero si me pongo aquí, por ejemplo, donde estoy poniendo el puntero, no, estoy fuera del eje Z, no puedo hacerlo. Que quede clarito eso. ¿Listo? Y vale, profe. finalmente, el último que vamos a ver, el caso del plano. Este yo lo uso harto, ¿listo? Tengo varios ejemplos. ¿Qué hacemos con el caso del plano? Miren, tomamos el disco y lo vamos haciendo cada vez más grande. Vamos haciendo que su radio R vaya creciendo, 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 creciendo y tienda a infinito. Si el radio R del disco se va haciendo cada vez más grande, el disco se va haciendo cada vez más grande y va a formar un plano infinito. ¿Listo? Un plano infinito. O sea, ahí entonces R tendería a infinito. ¿Estamos? Pero, y suponiendo que la densidad de carga sigma permanece constante. Entonces acá, si usted expresa, mira esta expresión, ¿ve? Si el R tiende a infinito, este que está aquí, R tiende a infinito, uno puede ver que esta expresión que está aquí, esta, Z
partido por raíz de R cuadrado más Z cuadrado tiende a 0. Las otras permanecen constantes. Esas otras, las que están más adelante, permanecen constantes simplemente porque ellas no dependen de Z. ¿Estamos? Las que están aquí. Esto. 2 pi sigma Z partido por módulo de Z no depende de R. La única que depende de R es esta que está aquí al ladito, izquierdo, derecho. Y esa se anula. Por lo tanto, en el caso del plano, ¿no? Es un caso del mismo disco, pero con R tendiendo infinito, el campo eléctrico E resulta ser lo siguiente. 2 pi sigma Z partido por módulo de Z. Aquí me faltó un catongo. ¿Listo? La expresión vectorial. Omitir un catongo. O sea, tomamos solamente la primera fórmula. Significa que el campo eléctrico E, ¿no?, es un vector que apunta en la dirección del eje Z positivo o negativo. Depende de la densidad de carga que tenga el plano. ¿Listo? Para puntos del plano, en Z igual 0, el campo está indefinido. Pero sí tiene un valor finito para puntos que están fuera de él. Este es un caso espectacular de campo. ¿Por qué? Porque el valor 2 pi sigma, cuando Z es distinto de 0, puede ser 2 pi sigma positivo o 2 pi sigma negativo. Eso va a depender de acaso estamos por encima del plano o por debajo del plano. Si el plano está cargado positivo y estamos por encima del plano, el campo va a valer 2 pi sigma. Si estamos por debajo del plano, va a valer menos 2 pi sigma, y eso porque la función Z partido por módulo de Z es positiva si Z es positivo, y es negativa si Z es negativo. Esa función Z partido por módulo de Z vale o más 1 o menos 1, y está indefinida en Z igual 0. Este es un ejemplo espectacular de un campo eléctrico uniforme, que vale siempre lo mismo, 2 pi sigma. Para un lado del plano, alejándose del plano, para el otro lado del plano, alejándose hacia el otro lado, pero siempre lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las líneas de campo, en este caso, son líneas rectas, perpendiculares al plano, ¿ve? Que divergen desde el plano hacia afuera del plano, hacia arriba o hacia abajo, pero son siempre líneas rectas, todas paralelas entre sí e igualmente espaciadas. ¿Listo? Eso sería la caracterización geométrica, ¿no?, de este campo debido a un plano infinito cargado. Y le puse 2 ejemplos. Voy a alcanzar a ver uno nomás. El segundo le queda como tarea. Ese. Ahí. Este es un ejemplo de aplicación directa. Ahí toma 3 planos. 3 planos infinitos y paralelos entre sí. Están paralelos al plano Y y Z. Están localizados en X igual A, en X igual 0 y en X igual menos A. El plano que está en X igual más A tiene densidad de carga más 2 sigma. El que está localizado en X igual 0 tiene densidad de carga más 3 sigma. Y el último tiene densidad de carga menos 2 sigma. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el campo eléctrico total en todo el espacio. Entonces, para poder calcular el campo eléctrico en todo el espacio, usamos esa formulilla 6, E igual 2 pi sigma, Z partido por módulo de Z. Me faltó ahí un catongo, lo voy a tener que agregar. ¿Listo? Y
Además, superposición. Ecuación 5, ecuación 6, le puse ecuación 5. Esa. Hay que arreglar eso también. Es ecuación 5 a 6 y superposición. Porque aquí cada plano me crea su propio campo. Entonces, en cada punto del espacio van a haber 3 campos que sumar. El que crea el plano que está en X igual A, el que crea el que está en X igual 0 y el plano que está en X igual menos A. Cada uno me crea un campo independiente de los otros. Y si yo quiero calcular el campo en un punto, tengo que sumar los 3 campos. Y es fácil porque los campos aquí son uniformes, son constantes. Cada plano me crea un campo constante, 2 pi sigma. Todo lo que tengo que hacer es saber para dónde apunta. Por ejemplo, si nosotros vamos a calcular en la región X mayor que A, de aquí, donde está más A, hacia la derecha. En esa región, en cada punto de esa región, cada uno de estos planos me crea carga. Entonces, el E neto va a ser la suma de esos 3. Por ejemplo, veamos. Este plano, de densidad de carga menos 2 sigma, me crea en esta región que está aquí el campo menos 4 pi sigma y tongo. ¿Listo? Uso la fórmula 2 pi sigma. 2 pi sigma. Solamente que el sigma es menos 2 sigma, nada más. 2 pi por la densidad de carga. Entonces me da menos 4 pi sigma y tongo. El plano que está en el centro, que tiene densidad de carga 3 sigma, me crea el campo 6 pi sigma y tongo. Y el plano que está en Z en X igual A, que tiene densidad de carga más 2 sigma, me crea el campo más 4 pi sigma y tongo. Lo sumo, me da en total 6 pi sigma y tongo. Tomar el campo eléctrico de cada plano, reemplazar la densidad de carga y saber para dónde apunta, hacia la derecha o a la izquierda. Y lo mismo podemos hacer para la región que está entre 0 y más A, para la región que está entre 0 y menos A, y para la región que está a la izquierda de menos A. Para la región que está entre 0 y más A, ¿no? El campo neto será menos 4 pi sigma y tongo, más 6 pi sigma y tongo, menos 4 pi sigma y tongo. Total, menos 2 pi sigma y tongo. Lo mismo para la región tercera y para la última. ¿Ves? Y ahí está todo el cálculo hecho completo. Entonces, acá, para este tipo de ejercicios, solamente, ¿qué sabemos? Primero, que el campo creado por el plano es 2 pi por la densidad de carga. ¿Listo? Y hay que saber para dónde apunta. Si apunta alejándose o acercándose al plano. Cuando la densidad del campo, cuando la densidad de carga del plano es positiva, entonces el campo apunta siempre alejándose del plano. Siempre alejándose del plano si la densidad de carga es positiva. Si la densidad de carga es negativa, el campo apunta hacia el plano cargado. Y eso es todo lo que uno tiene que saber. Nada más. Y punto. Y con eso puede resolver cualquier problema sobre planos cargados. Podría, por ejemplo, poner 2 planos perpendiculares. ¿No? Cosas así. Y entonces hacemos lo mismo. Usamos el campo de un plano cargado y superposición. Les dejo este ejemplo. Este es un ejemplo sencillo, que es un anillo de radio R que está en el plano XY. ¿Listo? Pero este anillo está centrado en el origen del plano XY. El anillo no tiene una densidad de carga constante.
tiene una densidad de carga lineal lambda que depende del ángulo θ que está indicado allí. Lambda de θ igual lambda 0 por coseno cuadrado de θ medio. Y ahí está especificado el ángulo θ. Entonces, en este ejemplo, que está resuelto, háganlo. Yo les pido lo siguiente. Allá el primero, ¿cuánta carga total tiene el anillo? Ahí está desarrollada la letra A. B, el campo eléctrico solamente en el centro del anillo. ¿Ve? Esas dos cosas. Eso es todo lo que les pido. Entonces, para poder resolver la letra B, se guían por lo que nosotros hemos visto, ¿no?, en esta sesión, ¿no? Elegir un elemento de carga de Q en el anillo, ¿no?, escribir el campo o el elemento diferencial de campo que crea ese elemento diferencial de carga en el centro, y una vez que ya tenga, ¿no es cierto?, ese elemento diferencial, integrarlo a lo largo de todo el anillo. Ahí está hecho el ejercicio, véanlo, estudienlo, para que vayan viendo cómo se aplican estas cosas. Listo. Bien.